Buenas noches, les saluda Carla Quispe Ramos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y el día de hoy vamos a hablar sobre los primeros auxilios y qué hacer en el caso de fracturas. Bien, para eso vamos a ver un contexto general y vamos a recordar qué son los primeros auxilios, entendiéndolos como el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona que recientemente se ha accidentado. Esto con el propósito de ofrecer o brindar las condiciones de seguridad hasta que la persona reciba una atención médica profesional. El fin de la atención de los primeros auxilios es básicamente mantener viva a la persona accidentada, evitar nuevas lesiones o complicaciones de salud, poner a la persona accidentada lo antes posible en manos de servicios médicos profesionales, atenuar el dolor que esta persona está sintiendo y por otro lado evitar infecciones o lesiones secundarias. Bien, ya entrando en el tema, es preciso señalar que para Robin y Cotrans, las fracturas se definen como pérdida de la integridad ósea y que estas son algunas de las infecciones o afecciones patológicas más comunes que afectan a los huesos. Algunos de los síntomas que las personas con fracturas puedan sentir son, por un lado, un dolor intenso. Puede evidenciarse también las fracturas como la extremidad fuera de lugar mediante la deformidad. Pueden también sentir estas personas hinchazón, presentar moretones o sentir un gran dolor alrededor de la herida. Pueden también presentar algunos problemas al movilizar específicamente la extremidad que recientemente se ha dañado. Bueno, como sabemos, las fracturas en realidad se dan básicamente porque el hueso recibe o se le aplica una mayor presión de la que podría tolerar. Entonces esto ocasiona una ruptura del hueso. Independientemente del tamaño, a esta ruptura se le va a conocer como fractura. Dentro de las causas más frecuentes de las fracturas tenemos a los traumatismos. Por un lado, un traumatismo directo puede causar una fractura y sucede generalmente en los accidentes de tránsito o en las caídas. Por otro lado, una fractura también se puede generar mediante la fuerza, la aplicación de una fuerza moderada repetitiva al hueso. ¿No? Esto básicamente sucede en atletas de alto rendimiento o en personas de la armada, ¿no? Que suelen cargar eh, objetos pesados en la espalda, ¿no? Estas fracturas reciben la denominación de fracturas por sobreesfuerzo. Bien, cabe señalar que independientemente de la gravedad de las fracturas, va a depender muchísimo, perdón, cabe señalar que la gravedad de las fracturas va a depender muchísimo de la intensidad del traumatismo. Por un lado, entendemos que los estragos que va a sufrir una persona que se cae a su altura no van a ser los mismos que una persona que se cae de la parte más alta de un edificio, ¿no? A pesar de que ambas son caídas, ambas van a generar un traumatismo, la gravedad de estos traumatismos va a ser diferente y por ende las secuelas a nivel óseo van a ser totalmente diferentes. Bien, ya entrando a hablar de los tipos de fracturas, básicamente las fracturas se agrupan en dos grandes grupos, valga la redundancia. Por un lado tenemos a las fracturas compuestas, que es la que podemos observar aquí, ¿no? Donde básicamente el hueso traspasa la piel, es decir, el hueso comunica con la superficie de la piel y se puede observar. A estas fracturas también se le conoce como fracturas expuestas. Y por otro lado, y en un gran grupo encontramos las fracturas simples, ¿no? Que es básicamente cuando la piel suprayacente se mantiene intacta, ¿no? Dentro de las fracturas simples tenemos a la fractura cominuta, que es básicamente cuando el hueso está fragmentado, como espostillado, vamos a ver más adelante unas imágenes referenciales. Por otro lado, también existe la fractura desplazada, ¿no? Que es cuando los extremos de los huesos no están alineados. Tenemos a la fractura de estrés o sobreesfuerzo, que es lo que comentábamos hace un momento, que básicamente es una fractura de desarrollo lento posterior a un periodo intenso de actividad física. También tenemos una fractura en tallo verde. Esta fractura es más común en niños porque básicamente se extiende solo de manera parcial a través del hueso, ¿no? Como
Vamos a ver más adelante una imagen y esto se da porque los huesos aún están en formación, ¿no? En los niños. Y como último tipo de fractura, según Robbie Psicotrans, tenemos la fractura patológica, ¿no? Que básicamente involucra o se da en el caso de personas con huesos debilitados porque tienen una enfermedad que condiciona esa debilidad de los huesos, ¿no? Como por ejemplo un tumor. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De fracturas simples. Bueno, esto es una imagen para tomar como referencia, ¿no? Un fémur normal. Vemos aquí una fractura transversal, ¿no? Que es como un corte. Vemos una fractura aquí, bueno, esta es una fractura expuesta, una fractura oblicua. Tenemos una fractura oblicua desplazada, que es cuando se mueven y se ve que los extremos de los huesos no están alineados, como en este caso. Una fractura cominuta, que habíamos dicho que es como se genera que el hueso se fragmente, una fractura en espiral y una fractura en tallo verde, que es la que generalmente sufren los niños, ¿no? Cuando se cae durante el juego y bueno, como sus huesitos aún están en formación y se está, digamos, solidificando, en todo caso el hueso, sucede. Bien. Pero también tenemos por otro lado las fracturas osteoporóticas, ¿no? Que como ya su nombre nos puede dar luces, habla de las personas que padecen de osteoporosis, ¿no? En este caso de adultos mayores. Básicamente, dentro de las fracturas, también tenemos otro grupo de fracturas que son las fracturas ya a nivel, o sea, agrupándolas por ubicación, que serían las fracturas vertebrales, que es algo que suelen padecer las personas mayores, ¿no? Que en realidad pensamos que el encorvamiento que podía mostrar se da básicamente a esto del cansancio, ¿no? Sin embargo, puede que en realidad, sin darse cuenta, porque no hay una explicación aparente, tenga una fractura a nivel de las vértebras, ¿no? De las vértebras cervicales o lumbares, y esto genera el encorvamiento. Se dice que las posibilidades de que una persona con ese tipo de fracturas vuelva a tener otra fractura vertebral aumenta con el tiempo. Entonces, porque básicamente el soporte de la vértebra de la columna va a disminuir y por ende va a tender a seguir con este encorvamiento, ¿no? Entonces, generalmente en el caso por ejemplo, de estas fracturas que sea a nivel del fémur o a nivel de la cintura pélvica, no sea porque los huesos están porosos, ¿no? Porque debido a diferentes causas, el mismo cuerpo tiende a extraer calcio cuando hay un déficit de este, por diversos motivos, de los huesos. Entonces, esto los debilita y le da a la persona una condición de vulnerabilidad frente a caídas, ¿no? Y por ende padecer este tipo de fracturas. Y ahora viene a preguntarnos qué hacer en estas circunstancias. Pues por un lado, la primera medida que tenemos que tomar en cuenta es detener como sea el sangrado. No es decir, para esto podemos usar un paño limpio, una venda estéril si es que la tenemos a la mano, un pedazo de ropa limpia, lo que fuese, para aplicar presión sobre la herida y evitar el flujo sanguíneo, ¿no? Que siga irrigando sangre por ahí, porque esto podría ser perjudicial para la persona, ¿no? Por otro lado, tenemos que también inmovilizar la zona lesionada. Es decir, si la persona ha sufrido una fractura a la altura del fémur, entonces no tenemos que intentar regresar a su lugar pensando, por ejemplo, que es una fractura expuesta o tal vez una fractura desplazada, intentar alinear el hueso. Sino más bien, si nosotros no tenemos conocimiento de esto, lo más recomendable es, pensando en una fractura, por ejemplo, desplazada, una fractura simple desplazada, utilizar algunas férulas o almohadillas, ponerlas en lados opuestos de la pierna en este caso, aplicar un poquito de presión para que le dé cierto soporte y de esa forma inmovilizar la zona lesionada. Inmediatamente de realizar esta acción, buscar ayuda profesional disponible para que se derive esta persona a cuidados médicos profesionales.
Por otro lado, si la persona presenta un hinchazón o un dolor que no se puede tolerar, entonces se sugiere aplicar compresas de hielo, pero no directamente sobre la piel, sino tendríamos que envolver este hielo previamente en un paño, en una toalla, y esto aplicarlo sobre la piel para que baje la inflamación. Por otro lado, si a una persona, digamos, está en shock, ¿no? Además de esta fractura por el impacto que pueda generar ver esa situación. Entonces, lo primero es recostarla, que tenga una postura adecuada como para que pueda recuperar, digamos, la presión o el pulso, ¿no? Que pueda realizar algunos ejercicios de respiración que le ayuden a calmarla. Y en el caso de que esto no surta efecto, entonces le levantamos las piernas como para que haya irrigación sanguínea también, e inmediatamente después buscar atención médica profesional. Entonces, básicamente, de manera muy sintetizada, esos serían los primeros auxilios que habría que realizar, ¿no? Las acciones que habría que realizar en el caso de estar frente a una situación de o, o estar en un mismo espacio con una persona que recientemente se ha fracturado alguna parte de su cuerpo. Sobre todo las personas que suelen trabajar con otras personas como nosotros los educadores, eh, tal vez trabajadores sociales, viene a bien tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios para en esas circunstancias dar un soporte no solo emocional, sino también físico a las personas que lo requieran. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.